Ya, maestro. Bienvenidos, ¿cómo están, queridos amigos? Una vez más aquí en sus clases de Filosofía Védica Vaishnava. Siempre es grato compartir estas enseñanzas de los Vedas, donde segundo a segundo uno va experimentando en la medida de que va practicando todos los beneficios que uno encuentra. El tener un conocimiento y no practicarlo es como arar la tierra sin haber sembrado una semilla. A la luz de los Vedas, teniendo una información en la cual se nos va contestando muchas de las preguntas que uno siempre se hizo desde muy pequeño y que son parte de esas dudas que uno va arrastrando y no llega muchas veces a encontrar la respuesta. Afortunadamente, con este conocimiento de los Vedas, se nos invita a reflexionar, a tomar este conocimiento, seguir cotejando y a través de eso, de las eras y por qué no deberíamos centrarnos en buscar la manera de ponernos a un miedo que no es necesario, ¿no? Porque el miedo se va a presentar en la medida de que no se tenga el conocimiento claro. Pero cuando tú tienes el conocimiento ya claro, las dudas se van disipando, por lo tanto ya no vas a entrar en ese estadio de temor. Ya no vas a entrar en el estadio de la duda. Ya no vas a entrar en eso, lo que se llama avidia, ¿no? O desconocimiento. Y el desconocimiento viene a raíz de lo que viene a ser la oscuridad. Entonces, el conocimiento, vidia, te da la luz, te da la sabiduría, que va más allá de la inteligencia. La sabiduría está directamente conectado con lo que nos entrega Dios, con esa armonía cósmica. Y muchas veces nosotros desconocemos de sus leyes. Más sin embargo, ese desconocimiento hace de que suframos. Cuando tú no te te encuentras con la verdad y sirves a la verdad, entonces todo te va a causar miedo. Y existen seres que se aprovechan de ese temor, se aprovechan de esa ignorancia, buscan tenerte así sumergida en la oscuridad. Por eso que los Vedas, por el contrario, te entregan esa luz, ya que fue entregada por el mismo Señor Supremo. Pero solamente en los Vedas encontramos el mensaje del Señor Supremo. No, lo vamos a encontrar en diferentes partes, en diferentes culturas, sobre todo las culturas originarias, los pueblos originarios. Por eso que nosotros tenemos que buscar siempre lo primogénito. Ya hemos hablado en algún momento acerca de las madres, de las 7 madres, y dentro de esas 7 madres tenemos a la madre Shastra, a la escritura revelada.
ya tal que no solamente nos va a nutrir el espíritu, sino también que nos va a nutrir mentalmente, emocionalmente y también nos va a nutrir corporalmente, ya que a través de esa ciencia que se te va enseñando, tú vas a poder identificar certeramente qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a las herramientas que han sido otorgadas a través de tu propia evolución. La capacidad de amar, la capacidad de entrega, eso es inherente del alma. Pero el cuerpo, tú mismo lo has ido buscando a través de tus propias experiencias. Como dice el Señor Supremo en la Bhagavad Gita, tu próxima condición de vida va a estar de acuerdo a tu último pensamiento al dejar este cuerpo y al campo de acción que tú has realizado. Entonces, es un cruce de información, pero eso es inviolable, eso es infalible, es incorruptible. La ley del karma no es negociable, a no ser que tú solicites la amnistía espiritual, que quiere decir que tú te entregues a Dios, que te entregues al Señor Supremo, que conozcas acerca de Él, que comiences a desarrollar amor hacia Él. Y cuando tú desarrollas amor hacia alguien o hacia algo, tú inmediatamente te pones a su servicio, de una u otra manera. Entonces, eso es lo que los Vedas van marcando. Los Vedas te enseñan de todo, pero el mismo Señor Supremo dice, si tú estudiando los Vedas no me conoces a mí, quiere decir que no comprendiste realmente los Vedas. Así que el día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante para poder conocerse. ¿Cuál es el Varna y cuál es el Asana? ¿Cuál es tu naturaleza propia que has adquirido a través de tu propio esfuerzo desde vidas pasadas? Y cómo en esta vida tú voluntariamente vas a encontrar tu propio camino de responsabilidad, materialmente hablando. Pero todas ellas, puestas al servicio de Dios, va a hacer de que tú tengas grandes posibilidades de poder llegar al mundo espiritual. Entonces vamos a ir recitando los mantras y a desarrollar ya Chaksumi Tanjanatas Maestri Buravena Maha. Nama Om Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutales, Srimate Bhakti Vishar Goswami Maharaj Sitinamine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutales, Srimate Samah Maharaj Sitinamine. Om Gangana Pataya Namaha, Om Brigas Pataya Namaha, Om Parashar Muni Namaha, Om Brigo Muni Namaha. Om Aswini Kumaraya Namaha. Om Hanuman Pataya Namaha, Om Mahanamaya Namaha, Om Sarasvatiyaya Namaha. Om Shivaya Namaha, Om Ramaya Namaha, Om Vishnuyaya Namaha. Vrindayay Tulsi Devi Priyayay Keshavasasa Krishna Bhakti Prati Devi Satyavati Namo Namaha. Vanchakalpa Tarubhyasa Kripa Sindhu Gaya Vasha Patita Nampa Vanevyo Vainavevyo Namo Namaha. Om Trayambakante Chamake Sugandim Pustivardanan Varu Kamivavandanam Murtyor Chiyam Amrita. Om Tatunta Tapakam Chani Goran Guerras que brinda Vrinasvari Vrishavano Sute Devi Pranamami Haripriye. Namo Mahavadandaya Krishna Prem Pradaya Obra Manjaya de Vajago Brahmanakitaya Chacha Gaditaya Krishna Ya Govindaya Namo Namaha. Om Mantra Tratatra Chidra del Chakalarta Vastotaha Sarva Karoti Nichiran Anusan Kirtanantava. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Davantaraya Amrit Kalash Vastaya Sarva Vayamina Sanai Trilokyana Tayashri Maha Vishnave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Adi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Seguir Drishinka Jai Drishinka Jai Jai Drishinka Praladecha Jai Padma Mukha Padma Vrinda.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Jai Shri Radha 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 Shyam. Oranga, oranga. Bienvenidos, bienvenidos amigos, bienvenidos. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca del Varna y del Ashram. Y el tema de hoy es la sociedad perfecta. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicen los Vedas? Que Dios al momento de la creación, Él estableció un principio, de armonía. Y ese principio de armonía lo encontró justamente al momento de difundir su sabiduría. Como le explicamos en un inicio, primero al señor Brahma y después él, a través de formar el Guru Paramparam, esa sampradaya, esa escuela, lo entregó a las demás entidades vivientes. Para tu audio, mami. Entonces, el Varna y el Ashram son las diferentes partes orgánicas del cuerpo del Señor Supremo. Y cada una de ellas va a tener una función dentro de la sociedad. Por ejemplo, dentro del Varna vamos a encontrar primeramente a los brahmanas. A los brahmanas. Y los brahmanas vienen a ser los sacerdotes. Vienen a ser los médicos ayurvédicos, ¿no? Los médicos ayurvédicos, que son los Vaidyas y Kaviraj. Los Vaidyas y los Kaviraj. Vas a encontrar a los Jyotishis, que son los astrólogos. Védicos. Y vas a encontrar también a los profesores. ¿Ya? Encontramos a esos cuatro profesiones que van a tener los brahmanas. ¿Sí? A esos cuatro vamos a encontrar ahora a los kshatriyas. Entonces, cuando uno nace,
Cuando uno nace, ya viene con una de estas 4 asignaciones que se le va a mencionar, el Suvarna. Ya viene en detalle con una de estas 4. Esa es su naturaleza, es como su don, como el don que tiene. Entonces, como vemos aquí, los brahmanas son los pensantes, los seres pensantes. Pero acá, en los kshatriyas, vamos a encontrar primeramente a los reyes, ¿no? Los reyes, los militares, los policías, los abogados, los ministros, ¿no? Ministros, congresistas, ¿no? Políticos, ¿no? Que son los que llevan el orden. Los brahmanas son los asesores y los kshatriyas, en este caso, van a ser los ejecutores. Vamos a encontrar al tercero, que viene a ser los vaishyas. Y aquí en los vaishyas vamos a encontrar a los comerciantes. Encontramos a los comerciantes, encontramos a los pastores, a los agricultores. Encontramos a los agricultores. Y en el 4, vamos a encontrar... Mami, apaga tu audio, por favor. En el 4 vamos a encontrar... Un poquito maestro, suba un poquito el... O baje la cámara para que se vea abajo. ¿Cómo? La cámara o suba el pizarrón. Más fácil bajar la cámara. Ahí estamos. Un poquito más. Más. Ya. Entonces, en los vaishyas encontramos a los comerciantes, a los pastores, a los agricultores. Y en los sudras vamos a encontrar la mano de obra, ¿no? O los obreros, ¿no? Obreros, los músicos, los enfermeros. Sí, artistas, ¿no? Artistas. Entonces, en estas 4 divisiones, Varna, encontramos lo que cada uno de nosotros tiene como una característica. ¿Alguno de ellos es mejor o peor? No. A los ojos de Dios no existe, no porque tú seas brahmana quiere decir que tú vas a ir con Dios. No porque tú seas chakra quiere decir que tú vas a ir con Dios. No porque tú seas vaishya quiere decir que voy a ser con Dios. O no porque tú seas sudra quiere decir que vas a ir con Dios. No. Es más, existen brahmanas que se volvieron hasta ateos. Sacerdotes que solamente dominaron el arte de el mundo material.
y no supieron cómo desarrollarse espiritualmente. O simplemente decidieron no creer en Dios. También los militares, ellos tenían que proteger a la sociedad. En los Vedas, y eso lo encontramos en las grandes enseñanzas, en los grandes libros, ¿no? Tanto como en Ramayana, tanto como en el Mahabharata, encontramos información donde nos habla que estos reyes, Rash, servían a Dios, servían de tal manera a Dios que a través de su servicio, su pueblo era muy próspero. Y cuando había una enfermedad de algún ciudadano, inmediatamente le echaban la culpa al rey, que algo no estaba haciendo correctamente. Porque el rey era prácticamente Dios sobre la tierra, era como su favorito. Entonces, cuando había algún tipo de plaga, había sequía, todo era atribuido a que el rey estaba haciendo malas acciones. En esos tiempos no existían hambrunas, no existían delincuencia. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada hablábamos de en qué momento se iba pervirtiendo, donde entra el vicio, se establece el vicio y todo es vicio? Pero en Satya Yuga, en Krita Yuga, todo era dármico, todo era de una manera tal que se veía abundancia por doquier. Entonces, por ejemplo, a los médicos ayurvédicos, ¿no? A los vaidyas o los kaviraj. La diferencia entre un vaidya y un kaviraj es que el vaidya es preparado en una escuela secular y los kaviraj son preparados básicamente de transmisión oral, 1 a 1. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia que existe. Entonces, había un médico de cabecera. Básicamente el brahmana sabe de las cuatro líneas, pero se especializa en alguna. Pero un brahmana real sabe de las 4 líneas. Entonces, de repente en otras culturas se le llamaba amauta, machi, los mamos, son como los brahmanas, ¿no? Entonces, cuando había alguien, el brahmana recibía donaciones, el brahmana no cobraba, él recibía donaciones. Él recibía donaciones y le daban oro, le daban piedras preciosas, le regalaban vacas, toros, tierras en ese entonces, ¿no? Cuando el brahmana era más satisfecho, entonces más bendiciones recibía las otras clases sociales, ¿no? Entonces, por eso que se buscaba que los brahmanas sean de más alta cualificación. Igual los kshatriyas, ¿no? Los kshatriyas, ellos estaban hasta una cierta parte autorizados a comer carne bajo ciertas circunstancias en determinados momentos. Y también igual, cada vez que ellos se le moría o perdían una guerra, una batalla, entonces cuestionaban también a los asesores. Por eso que los astrólogos siempre estaban ahí
diciéndole en qué momento tenían que partir, cuándo tenían que salir, las guerras en ese entonces no son como la guerra de acá, que se aprieta un botón, no, ahí era básicamente cuerpo a cuerpo, con formaciones militares, tenían armas astrales, ¿no? A través de mantras comenzaban a sacar sus propias armas, flechas que eran, que nunca se acababan, que no, que se lanzaban, podían hacer espejos de agua, ¿no? Ahí en YouTube pueden encontrar Mahabharata y ahí van a encontrar cómo eran las guerras védicas. Todo era muy, en las noches no se peleaba, los mismos enemigos podían conversar tranquilamente en las noches sin temor a que alguien venga y la cuchille por la espalda, no. Las guerras se realizaban hasta cuando caía el sol. Entonces, y todos eran muy expertos en la materia, ¿no? Igual los comerciantes, ¿no? Acá los Vaishyas eran los únicos autorizados a mentir, ¿no? El comerciante era el único autorizado a mentir. Un brahman, un chakri y un sudra no podían mentir. No podía mentir. El único que podía mentir era el comerciante, porque el comerciante lógicamente no te compra pan, no para venderte pan, ¿no? Sino para ganar algo. Entonces siempre va a tratar de darte las bondades de su producto, así no sean realmente buenas. Entonces siempre están como sujetas al engaño. Los pastores y los agricultores también son considerados vaisas, ¿no? Y ellos son, los brahmanes representan la cabeza del Señor Supremo, los kshatriyas representan los brazos del Señor Supremo, los vaishyas representan el estómago del Señor Supremo y los sudras representan las pies y las manos del Señor Supremo. Entonces los sudras son todos los obreros, ¿no? Todos los obreros. Y cada uno de ellos, cada uno de este varna, puede servir a Dios. En la medida de que sirva a Dios diligentemente, entonces, así sea Sudra, así sea Vaishya, Brahman o Kshatriya, puede llegar a Dios. Pero esto es lo que se llama Dharma. Esta es parte del Dharma, del deber prescrito. ¿Qué soy yo? ¿Cuál es mi naturaleza? Entonces, cada uno de nosotros, a través de la propia experiencia de vida que uno ha tenido, entonces sabe para qué es más útil. Hay personas que desde muy corta edad les gustan los negocios, ¿no? Entonces, sus vaisas. Hay personas que no, que siempre están estudiando, tienen su mente prodigiosa, ¿no? Pero a cambio hay otros que les gusta la pelea, siempre están desde muy pequeños, así como disputando. Entonces, aquí encontramos, básicamente ustedes también saben a cuál pertenecen, cuál es su inclinación natural. Y esto es en el estado puro, porque existe fuera de esto el avarna, ¿no? Que sale del varna, que es parte de la sociedad perfecta. Hay también los melechas, los parias, ¿no? Los descastados, ¿no? Que son personas que ya no tienen ningún control, pues, ¿no? Ya son personas que buscan degradarse. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro aquí? Sí, Ok. Entonces, esto, el varna es por nacimiento.
Ashram. Y el primero es el brahmachari. El brahmachari, ¿no? ¿Quién es el brahmachari? Es el estudiante célibe. De 5 años hasta los 25 años. Estudia en el Gurukula. ¿Qué es el Gurukula? Kula, escuela, guru. La escuela del maestro espiritual. La escuela del maestro. Entonces, el brahmachari, el estudiante de la verdad, es un estudiante célibe. Es un estudiante célibe. Es un estudiante célibe. Que es preparado desde los 5 años hasta los 25 años en la escuela del maestro espiritual. De acuerdo a su varna. Hay cultura general, pero después vienen las especializaciones de acuerdo a su varna. Entonces, cada tiene su guru, ¿no? Tiene su maestro. Y estos son para los varones. Esos son para los varones. De 5 a 25 años, ¿no? Entra el Gurukula, escuela de varones. Porque son los cabezas de familia, son los líderes. Ahora, cuando vimos los varnas, dentro de la astrología védica, se dice de que cada uno de ellos ha adquirido esa naturaleza a través de la evolución que han ido obteniendo de sus diferentes ciclos de nacimientos y muertes. Entonces, el estudiante es preparado de los 5 años hasta los 25 años. Y de ahí decide ser grijasta o hombre de familia. Hombre de familia. ¿Qué quiere decir? Casado, ¿no? Entonces, aquí decide casarse. Cuando termina los 25 años, decide casarse. No necesariamente se tiene que casar. No necesariamente se tiene que casar. Cuando no se quiere casar, no se quiere casar, se llama Snataka. Cuando no se quiere casar, se llama Snataka. O lo que nosotros comúnmente llamamos los solterones. Entonces, entre los 25 años, de los 5 a los 25 años,
Este estudiante es célibe, que quiere decir que no tiene relaciones sexuales, porque en el Ayurveda se explica que el semen, shukra, es lo más difícil de procesar, de conseguir. Es básicamente la última etapa de toda la alimentación, energía que el hombre va procesando a través de su alimentación mental y a través del bolo alimenticio. Entonces dice que cuando más libera, cuando más segrega la parte seminal, entonces va perdiendo inteligencia, que es decir, de la sabiduría. Por eso hemos visto a través de la historia que muchos grandes supuestos hombres perdieron todo por cabezas calientes, porque se enredaron a través de los encantos de una mujer y perdieron honor y fama. Por eso la importancia del celibato. Entonces, de repente por ahí, el tema del celibato en alguna escuela religiosa lo trataron de volver como parte de su dogma y lo sacan justamente de aquí. Y no es así. Un sacerdote, alguien que oficia las labores prescritas, se llama samskar. Samskaras, que son los rituales que existen, ¿no? Matrimonio, bautizo, ¿no? Iniciación, unción de los enfermos, todo eso está sacado de los Vedas, ¿ya? Y se llama Sankara, cómo vas liberando las impresiones de la mente del pasado. Entonces, no necesariamente tiene que ser célibe. Y es más, siempre se aconseja de que sean personas casadas, porque te pueden dar consejos a través de cómo mantener a la familia. Ahora imagínense, ¿no? Hablamos de la sociedad perfecta, lo que Dios mismo instauró. Una persona, un muchacho que es preparado dentro de su materia 20 años, ¿cómo cree que van a salir? Cuando se van a casar, van a buscar también a una mujer virtuosa. Entonces, por eso, los brahmanas y kshatriyas van a buscar eso, mujeres castas. Entonces, en el caso de la mujer, y es como algo muy tabú, lógicamente también hay que entender que estamos en Kali Yuga y todo se ha pervertido. Pero inicialmente el hombre tenía 25 años y la mujer podía tener mucho menos edad, aunque en los Vedas se explica que la edad perfecta para tratar de mantener un matrimonio estable es que no tenga más allá de 10 años de diferencia el hombre mayor y la mujer menor. Aunque, como para todos siempre hay excepciones a la regla, entonces ya eso lo determinaba el Jyotishi, ¿no? El astrólogo, cuando hacían la carta de compatibilidad, muchas veces se hacen las cartas de compatibilidad del mismo nacimiento. Por eso que los padres arreglaban los matrimonios y les decían a ver cómo se iban a unir estas familias para consolidarse, ¿no? Y se casaban entre mismo Varna, brahmanas con brahmanas. Por ahí el brahmana podía casarse con una mujer kshatriya, pero brahmana con brahmana, pero nunca con una mujer
vaisha ni mucho menos con una mujer sudra. Muchas veces, sobre todo porque estamos en Kali Yuga, no habían brahmanas presentes y los kshatriyas cumplían la labor del brahmana. Sobre todo para cuando había que hacer los rituales de matrimonio, ciertos rituales. No había un brahmana cualificado, entonces el kshatriya cualificado podía asumir bajo estas circunstancias. Entonces, las mujeres, por decir, ¿no? El hombre tenía 25 años y la mujer 15 años. Y nosotros podríamos decir, pero es una niña, y ciertamente es una niña. Pero el matrimonio no quería decir, o en la sociedad perfecta, en lo que instaló Dios, un matrimonio no es porque te dan licencia para estar copulando. No es esa la parte del matrimonio. Entonces, dentro del matrimonio, muchas veces la mujer que era casada con un hombre mayor quedaba aún en la casa de los padres, pero comenzaba a atenderlo al esposo en algunas labores. O se iba a la casa de los padres del esposo y comenzaba a ayudar en la casa de ahí de la familia, porque también era también muy común el que se vayan a vivir a la casa de los padres del esposo, porque viene ahora el tercer ashram, que es Vana Prastha, retiro. ¿No? Y acá en el retiro comienza 50 años. A los 50 años, ya la pareja de casados ya comienzan ya tienen hijos, ¿no? Ya tienen su hijo de 25 años también. Acá en el Arra de Grijasta también se dice, ¿no? Que un matrimonio sin hijos es como un jardín sin flores. Entonces, el hijo mayor tenía ya 25 años y se hacía cargo. Se hacía cargo de la familia. Entonces, el papá le entregaba todo el negocio o todo lo que hacía, ¿no? Todo lo que hacía a los hijos, todo lo que hacía a los hijos. ¿Y qué sucedía? La pareja de esposos se iba a peregrinar. La pareja de esposos se iba de peregrinaje, se iban a conocer los lugares santos. Ya vivían ellos más en solitario, ¿no? De repente ahí con los nietos, acompañando con los nietos y eso, pero ya buscando el momento en el cual iban a aceptar que el esposo tome sannyas, que significa renuncia. Renuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a dedicar completamente a servir a Dios. Se va a un templo, se va a una mezquita, se va a una cueva, se va a las montañas a servir a Dios. A no ser que la esposa en la edad de Vanaprastha también tenga fuertes inclinaciones espirituales y entre ambos se acompañan en su proceso espiritual y formen un gurukula donde van a adiestrar tanto
el hombre como la mujer, dependiendo si son brahmanas o chatras, a los más jóvenes. Pero la finalidad del mundo material no es casarse y vivir para siempre juntos. Aunque el matrimonio védico, el vivaha samskara, el matrimonio se conoce como vivaha. Vivaha, matrimonio. Esa es la ceremonia, así se llama, vivaha. Entonces, el matrimonio, cuando uno se casa en el matrimonio, se casa por 7 vidas. No se casa por una vida. Se casa por 7 vidas. Entonces, por eso que se buscaba escoger muy, muy bien con quién uno se iba a casar. Ahora, en los Vedas se explica el poliganismo. Es autorizado casarse con más de una persona, pero una vez más hay que acotar, hay que aclarar que no es por un tema de disfrute sexual, sino es por un tema de responsabilidad social. Por ejemplo, en el caso de los chakras, el hermano mayor se va a la guerra o uno de los hermanos se va a la guerra y es casado y muere en el campo de batalla. Entonces el hermano mayor está en la obligación, está en el deber de casarse con la viuda para proteger el clan, el árbol genealógico. Eso se llama Gotram. Porque el señor Krishna también menciona en los Vedas que la mujer es la joya de la sociedad. Por lo tanto, tiene que ser protegida. Entonces, como tiene que ser protegida, entonces por eso que buscan protegerla de esa manera. No la dejan suelta. Sí, sí, Cela. Una pregunta, entonces, bueno, ahorita que dices que la mujer tiene que ser protegida como joya, por eso los pándavas tenían una sola esposa, porque ayer al revés, o sea, eran No, 5 y una claro. esposa. En el caso de los Pándavas y Draupadi era distinto, porque ahí también viene, es que en los Vedas existe muchas enseñanzas. Entonces, se dice de que las bendiciones de la mamá hacen de que los cielos vengan a la tierra, que todo sea posible a través de las bendiciones de la mamá, sobre todo a los varones. Entonces, cuando Arjun fue a conquistar como eran chatrias, ellos eran conquistadores y se fueron a un lugar donde estaban los reyes cuando ya veían que sus hijas estaban en edad casamentera, entonces realizaban torneos y al chatria más diestro, al más valeroso, al que reunía mayores cualidades, le otorgaba la mano de su hija, pero tenía que ganársela. Entonces, Arjuna es el mejor de los guerreros, el mejor arquero. Y fue al lugar donde estaba el papá de Draupadi. Draupadi estaba haciendo esta contienda y gana a Draupadi. Cuando los Pándavas estaban regresando para su casa, hablan con su mamá,
pero su mamá estaba de espaldas. Entonces le dice, ¿no? Sí, que le dice, mamá, hemos traído el premio. Hemos ganado el torneo, hemos traído el premio. Entonces, su mamá, Kunti Devi, le dice, ok, entonces repártanse entre los 5. Y continúa haciendo sus cosas. Entonces los Pándavas se quedaron mirando y dijeron, nuestra mamá nos ha dado esa consigna. Entonces por eso que se casaron entre los 5. Pero después, con el desarrollo de el por qué tuvieron que casarse, es porque se dice que los Pándavas representaban los sentidos y Draupadi era la mente. Entonces era como cada uno de los sentidos tiene que estar comprometido en Dios, porque Draupadi era una de las más grandes servidoras de Dios. Entonces decía, la forma de dominar a tu mente, Draupadi, era a través de poner todos los 5 sentidos al servicio de Dios, porque los Pándavas eran los servidores del Señor Cristo. Entonces hay una metáfora detrás de todo eso. Entonces, por eso que en el caso muy especial sucedió eso como un pasatiempo, como un lila. Pero no es que nosotros pretendamos ser Pándavas o nosotros pretendamos ser el señor Krishna también, porque el señor Krishna también se casó con 10.108 gopis. Pero nosotros no somos Dios. A diferencia de nosotros, él pudo desarrollar su matrimonio con cada uno de forma individual, haciendo formas individuales de matrimonio. Por eso que a veces mucha gente inescrupulosa trata de verle el morbo detrás de todo eso y distorsiona en sí la enseñanza. Pero los Vedas es muy categórico, sobre todo el aspecto Vaishnava, ¿no? Y más aún el Gaudiya Vaishnava. Es muy categórico con eso, en el sentido de la protección hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los desválidos, hacia las vacas. O sea, es muy categórico. Por eso que muchas veces hablan de que los Vedas es muy machista y es todo lo contrario. Yo no he encontrado dentro de los estudios que he realizado una cultura donde busque proteger más a la mujer que en los Vedas. Y las conversaciones que hay entre el señor Shiva y Parvati Devi, que hay entre Gangama con Santanu Maharaj, y todo lo que tiene que ver los grandes matrimonios, ¿no? Shri Sitaram. O sea, son delicias al momento de escucharlo, ¿no? Como el hombre es tan caballero con la dama, como la dama es tan afable con el hombre. O sea, tú te quedas pasmado, te quedas muy, muy, muy inspirado. Por eso que en la sociedad perfecta sucede eso, ¿no? Que uno siempre va a buscar el tratar de proteger no solamente a tu mujer, sino a todas las mujeres en general, sin el morbo, sin buscar ningún favor a cambio. Pero Kali Yuga, lamentablemente, está muy presente. Entonces, por eso que en el Srimad Bhagavatam se explica que en Kali Yuga, una de las características, aparte de tener muy poca memoria, por eso que viene la escritura, es que los sudras, está en el otro, los sudras se van a querer comportar como brahmanas y los brahmanas lo van a tratar peor que a sudras. Por eso, ¿cuáles son las personas que ganan en este momento más popularidad, más fama, más plata?
un futbolista que muchas veces de la justa sabe hablar, un basquetbolista que porque domina un balón, pero ellos no te hablan de la verdad, pero ellos son los íconos. Imagínate un cantante, un Bad Bunny, que te entrega tanta miseria en sus letras. Y ellos son No, los pues grandes. también la prostitución digital, ¿no? Del OnlyFans. O sea, Exacto. son millonarias las tipas y ¿qué hacen? ¿Se desnudan y ya? O sea, Por es eso, degradante. eso cae en una categoría más bajo que chudra. Por eso hablamos de melechas, hablamos de parias, ¿no? Personas que no tienen escrúpulos, que no tienen ningún pudor. Imagínate que en una conversación que tuvo Parvati Devi con el señor Chiva le decía, ¿no? Le contaba ahí, estaban ahí reunidos en su casa, y le contaban que en Kali Yuga, esto lo hablaban en Satya Yuga, o sea, ya sabemos cuántos miles y miles de años han pasado, ¿no? Y le hablaba acerca de lo que iba a venir en Kali Yuga, en la era en la cual nos encontramos, y decía que las mujeres iban a abortar a sus hijos. Y cuando escucharon en ese momento las damas que estaban presentes, más de una perdió su hijo, solamente por el temor y la gran tristeza que tuvieron en ese momento. No lo podían creer, no podían aceptar esa información. ¿Cómo iba a ser posible? Mas, sin embargo, al día de hoy eso es lamentablemente pan de cada día. Entonces, por eso que el señor Chaitanya Mahaprabhu, dentro del amor, no, Dios mismo, dentro de su amor conmensurado, bajó y le dijo: canten el santo nombre, ustedes ya no están para más. O sea, ni siquiera estudien, solamente dedíquense a cantar el santo nombre. Y así van a ir restaurando su esencia. Por eso siempre se le dice, ¿no? Canten, canten, oren mucho, traten de tener conversaciones con el Señor Supremo. Y aquí tratamos de estudiar. Y si ustedes ven, básicamente todos ustedes tienen una naturaleza brahmínica o kshatriya, ¿no? Porque son guerreras de vida, luchadoras de la vida. Ellos son los kshatriyas. Y por ahí les gusta estudiar, les gusta analizar, esos son los brahmanes. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna sugerencia? Bueno, entonces, muchas gracias. Ya será hasta la próxima semana. Ya saben, visítenos en TikTok, visítenos siempre en nuestras redes sociales, donde vamos subiendo siempre algo que espero les pueda interesar. Radhe, radhe.